Buenas, ¿cómo estás, Mauri? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Vale? ¿Todo bien? Bien de bien. Me alegro. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un video con un formato un poquito distinto al cual los tenemos acostumbrados, que venimos haciendo en los últimos videos, porque vamos a estar haciendo una entrevista con el compañero Federico Kramerman, quien es integrante de Reconstrucción Comunista, pero también es el actual presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, empresa estatal encargada del suministro de agua potable en el Uruguay. Nos parecía a nosotros de suma importancia hacer este video, producto de la lucha que vienen llevando adelante los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de OCE, quienes días atrás se han declarado en conflicto. Esto se debe a varias reivindicaciones que están llevando adelante desde el sindicato, producto de la falta de personal que hay actualmente en la OCE, a la eliminación de cargos, a la fuerte pérdida de salario real que se da en todo el sector público, que actualmente ronda un 12%, sumado también al proyecto Neptuno, el cual implica la creación de una planta potabilizadora de agua, la cual será construida y gestionada por un consorcio de empresas privadas que pasarán a venderle agua a la OCE durante 30 años. En definitiva, una privatización de este servicio, pero para esto, justamente, para profundizar en este tema, vamos a estar conversando con el compañero Federico, a quien le damos la bienvenida para poder profundizar un poco sobre este tema. ¿Qué Le tal, damos- Fede? Hola, ¿Qué tal? Fede. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo Bien. bien? Bien. Bueno, ahí Mauri hizo una introducción que igual ya colocaba algunos temas de este proyecto, que no es el único que tiene a la FOSE en conflicto. Por eso, capaz que te preguntamos primero para arrancar, ya que se mencionó el tema del proyecto Neptuno y que es como bastante particular, en qué consiste brevemente el proyecto y cómo vería afectada la vida de los trabajadores, ¿no? O sea, cómo afectaría la vida de los trabajadores si se lleva adelante. Dale Bien. nomás. Lo voy a hacer breve, pero para que se entienda la parte del proyecto Neptuno, que es el nombre que le dio el gobierno para ponerle un nombre rimbombante para decir que está haciendo un gran cambio en el sistema de agua potable. Estamos hablando del agua potable de Montevideo y el área metropolitana, que por la forma de nuestro país implica el 60% de la población del Uruguay, que hoy tiene agua de la planta de Aguas Corrientes, que se alimenta del agua del río Santa Lucía, ¿sí? Es una de las principales cuencas de agua de nuestro país. Basado en que una proyección demográfica de 15 años da que la capacidad actual de Aguas Corrientes no va a alcanzar para toda la población del área metropolitana, se parte de la discusión de que algo hay que hacer. Algo hay que hacer no significa que hay que hacer exactamente lo que quieren hacer con el Neptuno. Uno podría decir, podemos ampliar la capacidad del Santa Lucía construyendo una represa, que se habla en Casupá, o aumentando la cuota actual de otras presas que hay, como Paso Severino, y aumentando la capacidad de producir de agua corriente. O tomar agua de otra cuenca. Pero bueno, hay una idea muy fuerte de que se puede tomar agua del Río de la Plata, que de eso se trata el proyecto Neptuno. El Río de la Plata es un río de caudal casi infinito en comparación con los ríos internos y por lo tanto nunca tendría problemas de límite. ¿Sí? De eso se trata. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la actual administración, el actual gobierno de la coalición multicolor tomó este proyecto desde el punto de vista de la idea técnica de vamos a solucionar el problema del agua y pretende también hacer con ello del agua un negocio. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico es construir una nueva planta de agua potable en Arasatí, que está en el balneario, es un balneario en el departamento de San José, una nueva planta potabilizadora allí, una larga tubería de 1,5 metros de diámetro, una tubería importante en su tamaño, de 85 kilómetros de largo hasta la ciudad de Montevideo, y en lo que se llama la quinta línea de bombeo, mezclando el agua con el agua que ya viene de Aguas Corrientes, y de esa manera Montevideo terminaría alimentado desde dos lugares, desde Aguas Corrientes y desde Arasatí. Ese es el proyecto Neptuno. Tiene un agregado allí, donde el Río de la Plata tiene un problema, a diferencia de los demás ríos, acá para hablar del impacto que va teniendo en la población, por ejemplo. El Río de la Plata, por cómo está ubicado geográficamente, tiene por momentos en el año, por un tema de las mareas y de las corrientes marinas, invasión del Océano Atlántico que le aumenta la concentración de sal. Porque el Río de la Plata es agua dulce, porque es un río, pero se mezcla con el Océano Atlántico y muchas veces el agua en ese lugar es agua salada. Potabilizar agua salada es otra historia, mucho más cara, un proceso diferente que no hacemos acá. Ya no hacemos en ese volumen. Y entonces, ¿qué se propone? Se propone construir una especie de reserva artificial de agua potable, que ¿cómo es?
construir al lado de la nueva planta, ahí en San José, un lago artificial, una reserva de agua dulce en un lago artificial, para que los días que hay sal en el Río de la Plata, tomar agua de la laguna artificial. El problema es que la laguna artificial significa expropiar un montón de campos, inundarlos con agua directamente, ¿no? Porque hoy no hay lagos, en San José no hay lagos, ¿sí? Y esos son hoy campos productivos de pequeños productores, particularmente de papa, es uno de los principales cultivos que hay en esa zona, que es el sur del departamento de San José. Así que un primer impacto allí, además del impacto ambiental que pueda tener una planta de este tamaño, porque hay que saber que potabilizar agua significa generar agua potable, pero también significa un montón de desechos que le quitamos al agua para que sea potable, que se transforman sobre todo en lodos, ¿sí? Con alto componente de carga orgánica, que obviamente después tiene impacto, eso modifica los ecosistemas donde uno vaya a tirar eso, ¿sí? Eso es una cosa importante. Igual para nosotros no es el debate principal, porque como algo hay que hacer, siempre que el ser humano utiliza la naturaleza para satisfacer sus necesidades, modifica el medio ambiente, obviamente. El problema es qué impacto tiene eso y qué control tenemos de eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué se propone? Que esta planta sea operada por las empresas privadas que lo construyan, ¿sí? Que no sea como ocurre con otra infraestructura, parte de la empresa estatal, de la OCE, sino que se la mantenga con un contrato por 30 años en manos del privado y que la OCE le pague comprándole agua, básicamente. ¿Sí? Habrá un caudalímetro, contará cuántos metros cúbicos pasan y de esa manera obviamente aumentaría la capacidad de agua disponible, pero estamos privatizando la generación del agua potable, ¿no? La OCE hace 70 años que potabiliza agua para Montevideo, hace 150 años que potabilizamos de la manera actual, que da agua potable, bebible para la población, y nadie más lo hace en el país, ¿sí? Y de golpe aparecen empresas que hoy son empresas constructoras, además, que no tienen en su expertise, digamos, lo que saben hacer, potabilizar agua. Eso es otro peligro, ¿sí? Pero sobre todo un pésimo negocio, un negocio de esta manera. ¿Cuál es el impacto en los trabajadores? ¿El negocio cuál es? Que la OCE compre agua. Un metro cúbico de agua que para que tenga la misma calidad que la que viene de aguas corrientes, ¿sí? Para que que estamos hablando, cuando hablamos de agua no hablamos solamente de agua para lavar, hablamos de la salud de la población. El agua que viene de agua corrientes es tomable por la población, ¿sí? El día que no sea tomable significa que hay que comprar agua embotellada, que cuesta unas 70 veces más el litro, ¿sí? Entre lo que pagamos nosotros de agua por la canilla. Así que ahí tenés un impacto directo cuando hablamos de calidad de agua en el bolsillo de los trabajadores. Bueno, el metro cúbico de agua para potabilizar, si es de Río de la Plata, por su composición orgánica, nosotros en el sindicato tenemos compañeros técnicos, biólogos también y demás, que ya nos han traído todos los datos, cuesta más caro, solamente por el proceso que implica potabilizar esa agua que es diferente. Río de la Plata, a diferencia del Santa Lucía, que es parte de nuestro territorio, está bajo nuestro control, arrastra la cuenca del río Paraná, de ríos que vienen de Argentina, que a su vez vienen del interior del continente sudamericano, arrastra los desechos del saneamiento de la ciudad de Buenos Aires, que con el tamaño de Buenos Aires eso no es nada menor. Por lo tanto, potabilizar agua ahí es más cara. El metro cúbico va a ser más caro. Pero además, en el típico formato que ya ha habido otras veces de participación público-privada, que de fondo es eso, ¿sí? Se le paga no solo el agua que le compren, sino también lo que le llaman un canon por disponibilidad, que es pagar un costo fijo porque el privado te tiene el agua disponible, te está cuidando la infraestructura para vos, ¿sí? Eso ocurre con los formatos de la cárcel de Punta Rieles, era la propuesta para privatizar el hospital de clínicas, algunos recordará, donde no solo le pagás por el servicio, sino que le pagás por gestionarte la infraestructura. Bueno, el problema es que acá todas las empresas constructoras ya tasaron ese canon anual en $12 millones por año. La inversión total de la OCE anual, en su pico de inversión, anda en los $75 millones por año para toda la infraestructura en todo el país, en agua y saneamiento. Y ahora de golpe aparece esto, donde $12 millones serían solo para pagarle al privado, además del pago por los metros cúbicos de agua que se consuma. Entonces, cobra dos veces el privado, ¿no? Cobra por vender agua al precio que el privado fije, además, ¿sí? Y cobra un canon fijo. Ahí es donde es fácil decirlo. La OCE no tiene ese dinero, así que o bien se lo trasladará al Estado de la renta general, o sea, de los impuestos, y será menos dinero para otras cosas, además por cómo se componen los ingresos del Estado uruguayo, sabemos que casi 3/4 partes vienen del propio bolsillo de los trabajadores, van a ser los trabajadores que lo paguen, o directamente se va a trasladar a la tarifa, que pagamos todos, y por lo tanto ahí es el impacto directo. Es un negocio para privados, un negocio para que lucre el capital,
que van a pagar los bolsillos de los trabajadores. Yo digo siempre muchas veces que se me pregunta en general sobre el agua en el Uruguay, de hace 35 o 40 años que el agua en el Uruguay es considerada una mercancía y es una política de Estado. ¿Sí? Ya hubo privatizaciones hace 20 años, la ley de riego del gobierno progresista también es la misma lógica, utilizar el agua, algo que se compra y se vende. ¿Sí? Y bueno, la OCE, vale decirlo acá, la OCE, no en una mega obra como esta que es el proyecto Neptuno, pero la OCE actualmente tiene áreas internas privatizadas, sobre todo en el saneamiento. Hay plantas de OCE hoy de tratamiento de agua residual, digamos. La otra parte del agua, cuando se va de tu casa y hay que tratarla para poder volverla a tirar al medio ambiente, las plantas de tratamiento de OCE, hay más de 10 plantas en el país operadas por empresas privadas. Casualmente muchas de ellas las mismas que pretenden construir el proyecto Neptuno. La privatización en OCE también aumentó muchísimo. Somos hoy 3.000 funcionarios, 3.100 funcionarios genuinos de la empresa y más de 1.000 funcionarios tercerizados, en general a través de empresas, lo que llaman empresas administradoras de personal, que son básicamente 3 las que operan en OCE, todas de ellas son transnacionales que operan en toda América Latina. ¿Sí? Ese es el contexto, digamos, la privatización no aparece con el proyecto Neptuno, sino que es efectivamente una política. Claramente, basado en un camino privatizador que ya viene hace años recorriéndose a la interna del organismo estatal, como las bases están sentadas, es el actual gobierno, que claramente no tiene prurito en beneficiar al capital, pone un megaproyecto sobre la mesa, millonario, para favorecer directo a las empresas constructoras. Particularmente la empresa que lo lidera es ASEM, cuyo gerente general es a su vez presidente de la Cámara de Industrias y es uno de los principales interesados en hacer este negocio. De hecho, hemos tenido un debate en medios con él porque la actividad que estamos llevando adelante del sindicato, que está poniendo en tela de juicio, obviamente, el avance de este proyecto privatizador, ha hecho que hasta el presidente de la Cámara de Industria, un fiel representante de la burguesía uruguaya, salga a defender este negocio, lo cual, bueno, a todas luces, cuando la burguesía defiende un proyecto, está claro que difícilmente es algo que favorezca a los trabajadores. Así que, por ahí de qué va el proyecto Neptuno exactamente. Ahora, mientras vos hablabas, y ya te doy paso, Mauri, estaba pensando también que está bueno no olvidarnos y enmarcar también que esta lógica privatizadora, si se quiere, más allá de que hoy encuentra representantes directos en el gobierno que van a facilitar, obviamente, este tipo de negocios, igual es una lógica del capital a escala global, ¿no? Lo vemos en todos lados, en todos los países, y es una lucha que los trabajadores de los distintos países están dando en base a cómo el capital logra avanzar sobre recursos y sobre nichos que capaz que antes no estaba, ¿no? O ni siquiera se cuestionaba. Me acuerdo cuando discutíamos este tipo de proyectos, lo de participación público-privada, que antes ni siquiera se cuestionaban en algunas áreas como la salud o la potabilización del agua, por ejemplo, o incluso el tema de las cárceles, y que ahora el capital lo que ve ahí es una oportunidad de negocio y por eso avanza y se avanza en este tipo de proyectos o formas de financiamiento que en definitiva lo que busca el capital es, como siempre, ¿no? Su constante reproducción. Entonces ve cierta posibilidad de allí, reproducirse, entonces la burguesía, no el capital como algo abstracto, sino la burguesía y su dinero, digamos, ve como oportunidades, ¿verdad? No lo quería dejar pasar porque me parecía, vos trajiste el tema del clínicas o está el tema de la cárcel, y son así, ¿no? Cuestiones que capaz que años, décadas para atrás nadie pensaría que un privado podría ver un negocio allí, sin embargo, o el tema del uso de los fondos de las jubilaciones, ¿no? Que es dinero supuestamente en stand-by que está por ahí en los países. Bueno, ahora se ve también como oportunidad de negocio y por eso están las AFAP y demás. No, lo ponía como reflexión. No sé, Mauri, si esta primera parte, capaz que te había quedado algo. Sí, más que nada remarcar justamente cómo es un negocio redondo, ¿no? Para estas empresas privadas que conforman este consorcio, para la creación y la gestión de esta planta potabilizadora de agua. Un proyecto que un gobierno, justamente que es un representante directo de las clases dominantes, lo impulsa a un plazo de 30 años, como comentabas vos, Fede, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que destacar que durante gobiernos anteriores han existido justamente procesos de privatización de los propios servicios dentro de OCE, no quizá
de tamaña magnitud como es este, ni a un plazo tan extendido como es a 30 años, pero sí también es una línea política continua de los distintos gobiernos de turno que se viene dando desde ya hace bastante tiempo a través justamente de la ley de iniciativa privada, justamente para que las empresas privadas intervengan justamente en el financiamiento de las obras públicas. Y si se lleve una tajada, como en este caso, que es un negocio totalmente rentable y redondo para estas empresas, que en definitiva lo vamos a terminar pagando el conjunto de los trabajadores. Exacto. El mejor socio para el privado siempre es el Estado, ¿no? Tal cual. Eso, sí, ahí está bueno para plantear el debate, porque hay quienes, defendiendo que no se privatice la empresa pública, plantean que el Estado es el garante de la justicia social y de los pobres, es decir, es el que está por encima de todo para garantizar que los menos favorecidos en la sociedad también tengan derechos y demás. Nosotros tenemos una posición radicalmente distinta, digamos. El Estado es un Estado de clase que siempre, en última instancia, está para favorecer los intereses del capital, gobierne quien gobierne, mientras esta sea la forma del Estado, ¿no? Esto lo digo porque justamente las privatizaciones han ocurrido, capaz que al gobierno progresista le gustaban más o menos, pero como el carácter del Estado nunca fue modificado, claramente siempre avanza, digamos. Los intereses del capital avanzan y avanzan. Obviamente, con un gobierno como el actual avanzan más rápido. Sí, un contrato de 30 años, estamos hablando de 300 millones de dólares de la construcción y el negocio total supera los 1.000 millones de dólares. Eso es un montón, sobre todo para la escala del Uruguay. Eso vale el proyecto Neptuno. Pero claramente el problema del Estado no es qué color lo gobierna, mientras sea un Estado de clase, siempre en última instancia, donde vea una oportunidad de negocio, de intereses para el capital, la va a utilizar, gobierne quien gobierne. Y esto es importante decirlo, y también porque lo aprovecho y lo uno a otra cosa. Nosotros en el debate público que estamos dando, y que ahora va a comenzar a ser una lucha confrontativa directa, y ahora lo explico el contexto en el cual el sindicato de OCE ha tomado estas medidas que comenzarán en breve. Un hilo después a la lucha de OCE y ya te dejamos hablar. Lucha de OCE, pero hay una parte conceptual. Nosotros como trabajadores de OCE planteamos que el proyecto Neptuno es además inconstitucional porque existe en la Constitución del Uruguay el artículo 47 que dice que el agua y el saneamiento, pero básicamente ahora estamos hablando del agua, tiene que ser siempre estatal y pública. Eso traducido a términos concretos es la OCE. Ahora, y ese no es un artículo cualquiera, ¿sí? Ese no lo escribieron los abogados que escribieron el resto de la Constitución, sino es un artículo que surge del mecanismo de democracia directa en el 2004 mediante un plebiscito. El plebiscito del agua en 2004 fue votado, ese artículo que está ahí, está puesto en la Constitución con un voto del 64% de la población. ¿Por qué? Porque el pueblo uruguayo luchó para defender el agua como un recurso y como un derecho. Porque venía una experiencia de privatización en el departamento de Maldonado, que fue operado por empresas privadas, el agua en Maldonado, que tuvo problemas de calidad, que cuando se denunciaron los problemas de calidad buscaron soluciones que dispararon la tarifa y la gente terminó pagando más. En Maldonado los ciudadanos pagaron más, consecuencia de privatizar el agua, y eso generó una sensibilización en general y una disposición a la lucha que encabezó el sindicato de OCE en su momento, ¿sí? Que logró modificar la Constitución. Y sin embargo, pues nosotros decimos siempre es inconstitucional y lo vamos a denunciar y vamos a hacer la vía legal. Pero todo muestra que la legalidad no alcanza. Siempre de última instancia es un problema de intereses de clase. Pues justamente, ¿quién paga los negocios con el agua y quiénes se benefician? Pagan los trabajadores para que se beneficien unos pocos empresarios, ¿sí? Y si avanzan igual, aunque exista la Constitución, es porque es un problema de fuerza concreta en el marco de la lucha de clases, que es algo cotidiano, el enfrentamiento de interés entre las clases sociales, entre el capital y los trabajadores, es de todos los días. Y el proyecto de Neptuno lo grafica claramente. No les importa que te quiten la Constitución. La Constitución también dice que hay que garantizar el derecho a la vivienda y lamentablemente en las calles de Montevideo hay cientos de uruguayos viviendo en la calle, no tienen casa. O al trabajo, y así que al trabajo y tenemos un nivel de desempleo importante. Entonces, o al salario digno. Hay un montón de cosas que están escritas en la Constitución que, por supuesto, lo primero que garantiza es la propiedad privada antes que nada, ¿sí? Y eso es en realidad es la razón de ser de la Constitución porque es la que regula el objetivo real del Estado, ¿sí? Esto no quiere decir que no me guste, obviamente prefiero que esté el artículo 47 y que diga que el agua potable es pública, pero es un desafío hacer entender que las cosas estén escritas en la Constitución no alcanzan. Y esto genera, por ejemplo, mucha frustración. A nosotros nos está pasando que mucha gente se acerca a decir, pero ¿cómo va a hacer el proyecto Neptuno si la Constitución dice que no se puede?
Y justamente la Constitución dice que la gente debería tener casa y no tiene. ¿Sí? Hay que ser claros acá. El problema del Estado y el problema de los intereses de clase dependen de la fuerza real que la clase trabajadora tenga. Y ahora sí lo uno con que con esa visión, entendiendo que ese es el escenario, que no alcanzan con escribir cosas en la Constitución, por más que lo hayamos votado los propios trabajadores, ¿no? Pues, Sí. es interesante el proceso porque es un artículo diferente, ese que está puesto ahí por la voluntad popular, no está escrito por constitucionalistas ese artículo, ¿sí? Y sin embargo igual lo vulnera. ¿Por qué? Porque el problema siempre de fondo es qué fuerza tenemos los trabajadores en el marco concreto, ¿sí? Y qué proceso estamos intentando llevar adelante con nuestra visión de lo que tiene que hacer el movimiento sindical, y particularmente la responsabilidad que tenemos al frente del sindicato de OCE. Es, primero, un sindicalismo donde la fuerza tiene que provenir de la base, ¿sí? Nosotros, entre abril, que realizamos el Congreso, donde definimos una plataforma que incluye la oposición al proyecto Neptuno, pero que se enmarca, y hay que darle contexto, el proyecto Neptuno también está sumado a un desmantelamiento de la empresa pública, que no solo tiene las privatizaciones que heredamos de la época progresista, sino de que tenemos un escenario que no sé, hemos perdido 800 puestos de trabajo. Cuando hablamos de desempleo y demás, hay que también decir que este gobierno tiene una política de no reposición, de cuando la gente se va, se jubila o renuncia, no toma otro trabajador. Hay 800 trabajadores menos en 4 años en la OCE, ¿sí? Tenemos una pérdida salarial de 12%, tenemos, debido a la falta de personal, ¿sí? Debido a la poca gente que hay, la OCE es una empresa nacional, tiene agua potable y saneamiento en todo el país, ¿sí? En cada rincón del país. Eso implica que se requiere gente para que funcione. Se disimula la falta de personal con lo que se llama regímenes de guardia, ¿sí? La gente trabaja su turno del día, pero después se va para la casa para estar la orden. Se llama guardia a la orden, y así como se cubre que si se rompe algo en el sistema, un caño o el bombeo del agua potable desde las plantas que potabilizan el agua, está la guardia a la orden, que el tipo está en la casa, ¿sí? Lo llaman y tiene un determinado tiempo para asistir. Y se le paga por estar a la orden, pero se le paga un 10% del salario nominal, y el salario nominal de los empleados públicos es muy bajo. Nosotros estamos llenos de compensaciones para tener un salario digno, y ahora la orden vale 10% del sueldo nominal. Eso significa que un operario concreto, un compañero nuestro de la cuadrilla que te arregla el caño si se te rompió y lo llaman fuera de su horario de trabajo, ese día cobra 600 pesos por estar a la orden. Ese es el promedio, ¿sí? Tenemos compañeros que nos muestran la cuenta que tienen hijos, le salió más caro la niñera que le cuide los hijos cuando lo llamaron que lo que ganó por ir, ¿sí? Ese es el contexto en el cual se desarrolla todo esto. Falta de personal, salarios muy bajos, muy deprimidos, ¿sí? Bueno, acomodos de gente a la interna, no hay concursos, cuando hay una oportunidad de ascenso se lo dan directamente a alguien y no se hace concurso. Todo ese contexto ha llevado a decir no va más. Por eso nos hemos declarado en conflicto, pero el proceso para llegar al conflicto fue realizar más de 70 asambleas a lo largo y ancho del país. Participaron más de 700 trabajadores, algo bastante que hace tiempo no ocurría en nuestro sindicato, porque nosotros creemos realmente que para que la gente luche por algo tienen que entender por qué está luchando. Así que nos llevó un mes entero, pero hicimos asambleas en todos lados, y hoy hemos tenido recientemente la mesa representativa nacional, que es delegados de cada una de las filiales del país, que vienen de todo el país, con la devolución de esas asambleas para evaluar la situación. Como la situación es esta que digo, y además no tiene ninguna respuesta de parte del gobierno ni las autoridades de la empresa, ¿sí? Es que nos hemos declarado en conflicto y se está instrumentando desde hoy otra serie de asambleas en todos lados, ya para la aplicación de las medidas que inicialmente va a ser el trabajo a reglamento, es decir, no se van a hacer guardias, la gente va a trabajar su turno y se va a ir para la casa, y si pasa algo fuera de ese turno, va a ser problema de las autoridades, ¿sí? Eso va a ser lo primero, no se va a trabajar los fines de semana ni feriados, lo cual es un enorme problema para la administración. Vamos a evidenciar la falta de personal, vamos a evidenciar lo mal que están pagas las guardias, ¿sí? Y sobre el proyecto Neptuno, tras arduos debates, tenemos decidido ya, además de una serie de medidas concretas, de un paro parcial el próximo 22 de junio, que nos vamos a movilizar hacia la sede del gobierno, hacia la torre ejecutiva, junto a los sindicatos de las demás empresas públicas, que también sufren la falta de personal, que también sufren la rebaja salarial, ¿sí?
o sea, a veces es la primera medida de paro que vamos a tener, pero también hemos decidido que si avanza, si el proyecto neptuno avanza, además de ir por la inconstitucionalidad y la vía legal, vamos a convocar al resto de la clase trabajadora del Uruguay a una movilización nacional en defensa del agua y también, automáticamente, si se concreta el proyecto Neptuno, todos los trabajadores de OCE de todo el país vamos a ir hacia la planta de agua, la planta más grande de agua potable del país, y ocupar la planta de aguas corrientes y tomarla bajo control obrero hasta que nos den una respuesta, hasta que eso vaya para atrás o hasta que venga la represión a retirarnos. Pero que vamos a responder de manera contundente, vamos a responder. Y para lograr haber resuelto eso, tuvimos todo este proceso que es revertir un estilo de sindicalismo muy extendido en el Uruguay, donde la dirección decide y después le transmite a las bases el plan y qué es lo que hay que hacer, sino que si bien ha llevado tiempo, algunos nos han dicho que demoramos mucho en tomar estas resoluciones, ¿sí? Pero fue porque había que hacer este proceso donde los trabajadores en cada lugar se consustanciaran, entendieran el problema y estén dispuestos a luchar. Y nadie está dispuesto a luchar por lo que no sabe. Así que primero fue eso, trasladar el poder real de decisión a cada trabajador a la base, ¿sí? Donde el dirigente no es más que la extensión de la voluntad de los trabajadores de base. Solo así puede la clase trabajadora realmente estar en pie de lucha y luchar. Y bueno, en eso estamos empezando. Estos han sido los primeros días de conflicto y por suerte la respuesta ha sido buena. Arrancó automáticamente una serie de asambleas. Los trabajadores ya, bueno, obviamente la situación es muy, muy crítica, ¿no? Si privatizan el agua es lo que nos da trabajo a nosotros, está claro las consecuencias, pero se ha dado un interesante proceso donde espontáneamente ya los trabajadores ya están haciendo asambleas en sus lugares de trabajo nuevamente sin esperar a la dirección del sindicato para ver cómo implementan las medidas que hemos tomado en estos días. Sí, una cosita capaz que antes de ya ir cerrando con esto, creo que esto que vos decías, el involucramiento de los trabajadores, ¿no? Que más allá de que este proyecto, en particular lo del Neptuno, es súper burdo, o sea, esto no explotó solo por el proyecto Neptuno, sino que el sindicato ya venía desarrollando, digamos, un proceso de discusión, un proceso de trabajo en base a la falta de personal, todo lo que vos mencionabas, ¿no? La falta de personal, el tema de la no reposición de los cargos, la falta de inversión genuina, que eso es un problema también desde hace años en los servicios públicos, que de alguna forma vamos a decir, como este desarrollo de los trabajadores y lucha que se está dando, es también resultado de ese proceso, ¿no? Me parece que está bueno como para mencionarlo, en tanto es fruto de una forma distinta de concebir al sindicato y a la democracia obrera, en definitiva, ¿no? Que es algo que ha sido bastante bastardeado en los últimos años, o en muchos sindicatos, lamentablemente, no es algo que prime la democracia obrera. O sea, en papeles sí, pero después en la vida real, ¿no? En cada delegado tomando decisiones no es la realidad. Entonces me parece que está bueno también puntualizar eso como un ejemplo o como una situación que se está dando que está bueno y que me parece que también es bueno reivindicarlo para también, de alguna forma, hasta motivar a otros trabajadores en otros lados a que, organizándose y efectivamente luchando, se pueden conseguir también avances y cuestiones concretas, ¿verdad? Tanto a nivel de su empresa o de su lugar de trabajo, como a nivel de la lucha general de los trabajadores. Sí, sin duda. Y también un aporte más también, cuando nosotros nos referimos, como venimos comentando siempre en los últimos videos, que decimos que es momento de recuperar los sindicatos para los trabajadores, nos referimos concretamente a esto. Nosotros como militantes comunistas entendemos la forma de militancia sindical como se ve reflejado, y como acaba de explicar Fede, en el proceso que vienen desarrollando a través de las luchas concretas a través de FOSE. En ese sentido, es la reivindicación concreta de los espacios de democracia obrera. Es decir, que la base tome al sindicato como herramienta propia para la elevación de su nivel de conciencia y su capacidad de lucha, para entender que solamente superando el sistema capitalista, las contradicciones propias de la explotación del sistema capitalista, es que se puede transformar la realidad. Y los sindicatos son una escuela de lucha en ese sentido, que aportan justamente a la elevación del nivel de conciencia de la clase trabajadora. Este proceso que concluye con una mesa representativa nacional en FOSE, donde se declaran en conflicto y definen determinadas
reivindicaciones y medidas de lucha a tomar, es el reflejo justamente, como explicaba Fede, de decenas de asambleas que involucraron a cientos de trabajadores, que en definitiva son quienes se apropian del sindicato como herramienta de lucha para poder luchar directamente contra las condiciones justamente que vienen enfrentando. Que, como comentabas vos, una pérdida del 12% del salario real, más de 800 puestos de trabajo que no se han recuperado en el último tiempo, un proceso de privatización de los servicios justamente de agua potable. Es la lucha que dan los trabajadores a través de estos mecanismos de democracia, justamente es la forma en la que nosotros entendemos la militancia sindical. Y lo hacemos no solamente en el discurso, sino en los hechos, como se ve reflejado a través de este proceso, enfrentándonos directamente a las corrientes oportunistas que en el discurso plantean exactamente lo mismo, pero en los hechos buscan eliminar de base todo tipo de instancia de expresión de democracia obrera real y justamente terminan transando a espaldas de los trabajadores. Es por eso que nosotros, si bien entendemos de que los sindicatos en sí mismos no son organizaciones revolucionarias, sí contribuyen a la elevación del nivel de conciencia, a la elevación de la capacidad que puede tener el trabajador para comprender la naturaleza explotadora del propio sistema capitalista. De que en definitiva, solamente superando las relaciones de producción capitalista es que podemos transformar la realidad, en definitiva. Por lo tanto, nosotros nos planteamos como militantes comunistas disputar siempre la dirección de cada sindicato en cada instancia que nosotros podamos. Derrocar a estas corrientes oportunistas justamente para que no nos vendan más pescado podrido a los trabajadores y para seguir adelante elevando el nivel de conciencia y aumentando los niveles de lucha para poder transformar la realidad. Sí, Bueno, yo desde el resumen claro de nuestra concepción. Sí, no, perdón, dale. desde el resumen claro. El resumen claro de nuestra concepción lo ha hecho Mauri, y el ejemplo en foco que puedo traer, a mí me toca ser presidente del sindicato porque desde diciembre ganamos las elecciones gremiales con mis compañeros en una agrupación que conformamos. Obviamente esa agrupación yo no les pregunto si son o no comunistas, sino que coincidimos todos en una cosa: la debilidad que arrastra el movimiento sindical y que arrastra el sindicato de OCE, ¿sí? Y que la consigna fue, primero, un sindicato abierto y para todos, justamente, que eso es lo que en general la burocracia sindical no quiere, y sobre todo el mismo concepto: recuperar la FOSE para los trabajadores. Y es en base a eso que recibimos el apoyo. Hoy tenemos la enorme responsabilidad de pasar de esa consigna a la práctica, ¿no? Un poco el proceso que buscamos llevar adelante, y bueno, aquí estamos. Creo que en confrontación directa en este momento con el gobierno nacional y por lo tanto con los intereses del capital, porque eso es lo que el gobierno representa, obviamente. Sí, bueno, creo que los dos cierres estuvieron bien, no tengo nada para agregar, digamos, pero te agradecemos, Fede, este ratito para poder ponernos al tanto y también en algún punto, como siempre queremos, igual dar nuestra visión en el tema, ¿verdad? Porque no se trata solo que sí lo hacemos y es necesario difundir las luchas o difundir las peleas que se están dando, sino también poder colocar la visión de reconstrucción comunista en ese tema. Entonces, por eso también te agradecemos. Y bueno, seguramente en breve te estaremos invitando a ingresar al estudio para alguna otro video. Bueno. Sí, Fede, te agradecemos también por el espacio, justamente para poder compartir estas reflexiones y justamente trasladar la visión y las luchas que se vienen desarrollando desde FOSE con un proceso bien interesante, que es el que nosotros reivindicamos, el que nosotros entendemos que es justo y correcto para llevar adelante. Y así que lo más probable es que estemos de nuevo dentro de poquito haciendo un nuevo video para ver los avances de este mismo conflicto y ver cómo se viene desarrollando. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Chao, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.